Como hijos de Dios, si a usted le han dicho que no va a pasar situaciones o circunstancias difíciles en su vida, le han mentido. Hermanos, aquí el apóstol Pablo está pasando una tremenda tribulación. Y dice que habían perdido toda esperanza de ser salvos. Filipenses capítulo 1, versículos 12 al 14. Me dice amén cuando está listo, por favor. Dice la palabra de Dios: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Oramos. Señor, te damos gracias, Padre amado, por el privilegio, Señor, que nos das de poder estudiar tu palabra. Oramos, Padre amado, que tú puedas preparar nuestra mente y nuestro corazón, que podamos recibir, Señor, tu palabra, Señor, que nos hables, Señor, a través de ella, que nos puedas desafiar, que nos puedas cambiar, que puedas transformar nuestra vida para tu honra y gloria. Te vamos a dar toda la honra y toda la gloria solamente a ti, Señor. Te amamos, te damos gracias, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. La semana pasada dimos inicio a este estudio, panorama espiritual. Hablamos acerca de que un panorama significa tener la vista de una gran extensión de terreno desde un lugar determinado, generalmente un lugar alto. ¿Se acuerda que hablamos eso de la semana pasada? Panorama significa tener la visibilidad o la manera de ver las cosas, de la manera que podemos mirar las cosas o las circunstancias que suceden en nuestra vida. Solamente hay dos tipos de panoramas. ¿Se acuerda que hablamos la semana pasada acerca de ello? ¿Quién se recuerda cuáles son los dos tipos de panorama que existen? Espiritual y carnal. Gracias, hermana. Espiritual y carnal. Es bien importante que sepamos que solamente hay dos maneras de poder mirar las cosas que nos suceden o las circunstancias que suceden en nuestra vida. O las miras espiritualmente o las miras carnalmente. Solamente existe dos maneras. ¿Cómo mira usted las circunstancias o las cosas que le suceden en su día a día? Es una pregunta que usted puede respondérsela a sí mismo. ¿Cómo está mirando usted la situación de la vida? Es importante que nosotros podamos saber que nosotros, los cristianos, hemos sido llamados a poder mirar la vida, a poder mirar las circunstancias de una manera espiritual. Usted y yo hemos sido llamados a caminar por fe, porque por fe andamos, dice, no por lo que vemos. Así que es importante que usted sepa que la palabra de Dios dice en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora es importante que sepamos que es solamente para los que aman a Dios. Y si usted le parece que las cosas que le suceden no le están ayudando para bien, asegúrese de que realmente está amando a Dios. He dicho todo esto para tener bien claro el panorama espiritual. Ahora bien, entramos a estos versículos. El versículo 12 al 14 dice: quiero que sepáis, hermanos, las cosas que me han sucedido. El apóstol Pablo, ¿de qué manera está mirando el apóstol Pablo las cosas que le han sucedido? Pablo ve todas las cosas, hermanos, con un panorama espiritual. Pues más que todo, el deseo de Pablo era el de predicar el evangelio en Roma, una ciudad que era el eje del gran imperio y la ciudad clave de aquellos días. Si Pablo pudiera conquistar o podía conquistar para Cristo, eso significaría que millones serían alcanzados con el mensaje de salvación. Así que por esa razón era de vital importancia
en los planes de Pablo ir a Roma a predicar el evangelio. Ese era el deseo de Pablo, ir a Roma para predicar el evangelio, pero no era porque la ciudad era muy bonita, porque él quería ir a pasear allá, porque él quería ir y pasar un buen tiempo disfrutando de los lugares turísticos en ese lugar. No, el deseo de Pablo era llevar el evangelio a Roma, porque él sabía que en ese entonces era la ciudad clave para poder alcanzar con el precioso evangelio a millones de personas, a millones de personas. Claro, eso era después de que él estuviera en Jerusalén. ¿Se acuerda que Pablo en Damasco fue confrontado por Dios, por Jesucristo, cuando lo dejó ciego? ¿Se acuerda de esa parte? Él estuvo primero en Jerusalén y lo tacharon como loco, porque pues la gente lo conocía como él era el que perseguía a la iglesia, y de repente lo empezaron a mirar que él estaba llevando el precioso evangelio, hablando de Cristo. Entonces tenía entorpecido a todas las personas o confundida a las personas que era lo que estaba sucediendo. En Hechos 9:21 nos enseña la palabra de Dios. Hechos 9:21. Y todos los que le oían estaban atónitos, dice, y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes, se preguntaban ellos. Pero Saulo mucho más se esforzaba, dice, y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Qué tremenda bendición, hermanos, que después de que el Señor había hecho una gran transformación en la vida de Pablo, Pablo no se avergonzaba del precioso evangelio. Pablo estaba dispuesto a poderles hablar de Cristo a las personas, no importaba qué es lo que las personas pensaran. Eso me dice mucho a mí, hermanos, acerca de nosotros, acerca de cómo Dios nos ha salvado a nosotros. Es que nosotros realmente le hemos hablado de Cristo a nuestros vecinos, a las personas que conocían nuestro pasado o la manera que nosotros nos conducíamos antes. ¿O es que nos avergonzamos? ¿O es que nos da pena? Es importante, hermanos. El apóstol Pablo mira todas las cosas como con un panorama espiritual. Pablo desde Corinto escribió y dejó claro su deseo de ir a predicar el evangelio a Roma. Mire lo que dice Romanos capítulo 1 y versículo 15. Romanos 1:15 dice la palabra de Dios: así que en cuanto a mí, pronto estoy en anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego. Yo me imagino que habían un montonón de personas criticando al apóstol Pablo porque pues era una persona estudiada y preparada para lo que él hacía. Él no era cualquier persona. Él dice la palabra de Dios que él había sido entrenado. Más adelante miramos todo lo que Pablo representaba en el mundo secular. Era una persona preparada. Sin embargo, él había tomado todo eso a un lado, lo había hecho a un lado por servir a Cristo. Hermanos, por esa razón la expresión de Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Hermanos, nosotros debemos de hablarle a toda persona de Cristo, a toda persona. No importa lo que las personas puedan pensar o lo que las personas puedan criticar. Nuestro trabajo y nuestro deber como cristianos es hablarle a toda persona de Cristo. No podemos hacer excepción de personas. Ni aunque esta persona me haya criticado, diga cualquier tontera, hermanos, nosotros hemos sido llamados para llevar el precioso evangelio. Y más vale que nosotros lo hagamos y no hagamos excepción de personas. El apóstol Pablo pudo haber hecho excepción porque lo estaban tratando de loco. Sin embargo, él todo lo miró con un panorama espiritual, una manera espiritual de poder mirar las cosas. Pablo deseaba ir a Roma como predicador. Sin embargo, fue como prisionero. Pablo pudo haber escrito, hermanos, una carta larga. Esta carta de Filipenses pudo haber sido una carta larga,
si Pablo hubiera tomado tiempo para poder dar detalladamente cada cosa que a él le sucedió. Pablo pudo haber escrito una carta larguísima sobre esa experiencia. Sin embargo, él resume todo diciendo, las cosas que me han sucedido. Mire lo que dice el versículo, al inicio del versículo 12. Quiero que sepáis, esto me dice, hermanos, que él quería compartir con la iglesia de Filipenses. Él quería compartir, porque mire lo que dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, cuando está hablando de esas cosas, hermanos, debemos tomar muy en serio esto. Mire, quiero que se meta conmigo en la historia. Pablo amaba a esta iglesia, porque esta iglesia junto con Pablo habían trabajado. Acuérdese que los estudios anteriormente que tuvimos estábamos viendo que la iglesia de Filipenses había entendido el propósito de ser evangelio, del evangelio de Cristo. ¿Se acuerda de haber sido salvos? ¿Se acuerda que el propósito es, primero que nada, es trabajar por el evangelio? Trabajar por el evangelio. Y esta iglesia había entendido cuál había sido el propósito de trabajar por el evangelio junto con Pablo. Habían apoyado la obra misionera. Pablo amaba a esta iglesia y por eso Pablo, para él era bien importante cuando él expresa y dice, quiero que sepáis, como diciendo, no importa qué tanto han escuchado ustedes, pero yo quiero que sepan de mí. Quiero que sepáis las cosas que me han sucedido, las cosas que me han pasado. Yo no sé si usted tiene un familiar, un amigo o alguien a quien usted le cuenta sus cosas. Y a veces llega distorsionada la situación a su familiar o a su amigo, pero usted quiere aclararle, quiero que sepas qué es lo que está pasando conmigo. Pues en eso mismo podemos ver cómo Pablo se expresa. Quiero que sepáis, hermanos, las cosas que me han sucedido. Esas cosas son las que vamos a estudiar ahorita. En primer lugar, Pablo fue a Roma como prisionero. Pablo fue a Roma como prisionero. Comenzando desde su arresto ilegal, hermanos, en el templo de los judíos. Los judíos pensaron que él había profanado el templo de ellos al traer a los gentiles y se oponían a que Pablo predicara la doctrina de la gracia. Ellos estaban celosos porque querían que solamente se pudiera proclamar la ley. Y los romanos lo confundieron con un egipcio renegado que figuraba entre los criminales que más se buscaban. Aparte de que al escuchar de esa doctrina cristiana la tachaban como una más de las sectas que amenazaban al pueblo romano. Por esa razón Pablo se encontró envuelto en problemas tanto políticos como religiosos y permaneció como un prisionero en Cesarea por 2 años. Cuando finalmente compadeció ante César, lo cual era un privilegio de cada ciudadano romano. Pablo fue enviado a Roma, pero en el camino, hermanos, le sucedieron muchas cosas. Quiero que ponga atención en esto. Pablo fue enviado a Roma porque él había apelado para poder mirar al César. Para ponerle un ejemplo, uno puede ser juzgado en una corte, pero su caso, si usted pide que su caso pueda ser juzgado en la corte superior, tiene que pasar por un proceso. Pues Pablo pidió esto, que él fuera escuchado por el César en Roma. Pues Pablo, para poder llegar ahí, para poder buscar una solución a su situación, tenía que pasar por un proceso. En el camino, antes de llegar a su destino, hermano, le pasaron tantas cosas. En el camino, el barco en el que viajaba fue destrozado. Quiero que venga por favor conmigo a
el libro de Hechos, capítulo 27. Vamos a leer 26 versículos. Quiero que sea paciente conmigo, por favor, porque esto vale la pena leerlo, hermano. Versículo 1 del capítulo 27 de Hechos. Me dice amén cuando está ahí, por favor. Dice la palabra de Dios, dice, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Y embarcándonos en una nave adramitania que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Mire aquí cómo Pablo halló gracia ante este hombre. Y haciéndonos a la vela desde ahí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia, y a Pánfila, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Y hallando ahí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella, navegando muchos días despacio. Quiero que ponga atención aquí, hermanos, porque aquí lo que estamos viendo es el proceso de Pablo, el camino de Pablo hacia este destino que Dios le llevaba. Navegando, el versículo 7, navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llamaban Buenos Puertos, cerca de la cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Ponga atención en este versículo 10, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de ahí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sureste, e invernar ahí. Y soplando una brisa, escucha este versículo, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando a Creta. Hermanos, muchas veces, vamos a hacer una pausa ahí, muchas veces, hermanos, nosotros en nuestro proceso, quiero que ponga atención a esto, en nuestro proceso que Dios nos va a pasar, muchas veces usted va a mirar que ya ha sufrido lo suficiente y que no va a ser escuchado y que cree que lo peor ya ha pasado. Y pasa lo que aquí el versículo 13 dice: y soplando una brisa del sur, pareciendo que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando a Creta. Uno a veces piensa que ya lo peor pasó,
Mire lo que continúa. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife, y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sierte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezamos a lijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo sol ni estrellas por muchos días, acosados por una tempestad no pequeña, y ya habíamos perdido toda esperanza de ser salvos. Vamos a hacer una pausa ahí, hermanos. Como hijos de Dios, si a usted le han dicho que no va a pasar situaciones o circunstancias difíciles en su vida, le han mentido. Hermanos, aquí el apóstol Pablo está pasando una tremenda tribulación. Y dice que habían perdido toda esperanza de ser salvos. Toda esperanza. Que no, yo no sé qué es lo que usted ha pasado o qué es lo que está pasando hoy en día en su vida. Pero si usted ha perdido toda esperanza y toda confianza, hermanos, quiero que escuche bien lo que está sucediendo aquí. Y quiero que aprendamos juntos, hermano. Porque Pablo le tocó atravesar una situación difícil. Yo no sé si a usted le ha pasado, solo a mí, que hay veces que pasas alguna situación y a veces piensas que lo peor ya ha pasado. Cuando te viene una tempestad de esas que dice el apóstol Pablo y te pega una sacudida que parece que no hay salida a la situación. Parece que no hay esperanza. Pero Dios es fiel. Dios permanece fiel. Mire lo que dice el versículo 21. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, escuche esto, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Mire con el amor que les habla Pablo. Yo cuando estaba leyendo este versículo, hermanos, me pregunté, ¿será que uno de nosotros hubiera tenido la misma gracia que Pablo para con los demás tribulación? Yo estoy seguro que más de uno hubiera reventado en furia y hubiera dicho y hubiera mirado las cosas no con un panorama espiritual, sino con un panorama carnal. Y hubiera dicho: les dije y no me escucharon y fueron necios. Si tan solo me hubieran escuchado. Pero mire la gracia con que Pablo les dice. Qué precioso, hermanos. Entonces Pablo, 27, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto, dice, mire, a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Mire lo que dice el 23. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, escuche esto, de quien soy y a quien sirvo. Qué bendición, hermanos. Esta frase, hermanos, me quebró mi corazón a mí. Hermanos,
nosotros solamente tenemos que tener la certeza y la seguridad de que realmente somos salvos. Cuando Pablo dice de quién soy, la palabra de Dios dice que nosotros somos propiedad de Él y nadie nos puede arrebatar de su mano. ¿Y a quién sirvo? Hermanos, de tal manera que nosotros debemos de estar 100% seguros de que somos salvos, y no solo que somos salvos, sino que a quién servimos. ¿Sirve usted a Dios, hermano? Si usted le sirve a Dios, hermano, con toda confianza y con toda seguridad puede dar esta expresión: porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quién soy y a quién sirvo, dice el apóstol Pablo. Diciendo Pablo: no temas, es necesario que compadezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. El propósito de Dios va a ser cumplido, no importa la circunstancia, no importa la situación que usted y yo atravesemos. El propósito de Dios va a ser cumplido, no importa que el barco en el que usted esté navegando esté tambaleando, se esté quebrando, se esté hundiendo. Usted solamente asegúrese, hermanos, igual al apóstol Pablo, de tener la seguridad en quién ha creído y a quién está sirviendo, y mirar las cosas con un panorama espiritual y no con un panorama carnal. Estamos en el versículo 25. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Qué tremenda bendición la expresión de Pablo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios. ¿Confía usted en Dios cuando todo está yendo de cabeza? ¿Confía usted en Dios como Pablo? Que Pablo estaba, hermanos, y aquí no está lo peor. Porque Pablo, después de eso, venía que él iba para un juicio. Esto no era lo peor que le estaba sucediendo a Pablo. Sin embargo, hermanos, él dice: porque yo confío en Dios, que será así como me ha dicho. Con todo es necesario que demos en alguna isla. Hermanos, es de tremenda bendición el saber, hermanos, que Dios cumplirá su palabra, cumplirá su promesa. Ahora, es bien importante, hermanos, bien importante que nosotros entendamos esto, porque a veces somos prontos para poder reclamar las promesas de Dios. Pero déjeme decirle que Dios es fiel a sus promesas, es fiel a su palabra, es fiel a sus advertencias. De manera, hermanos, que si Dios dice que va a venir juicio cuando nosotros somos desobedientes, no se brinque esa parte, porque Dios dice que Él es fiel a su palabra, no a nuestros caprichos. Hermanos, es importante que nosotros podamos ser obedientes a Dios. Después de 3 meses de espera en la isla de Mata, Pablo se embarcó hacia Roma para enfrentarse al juicio ante César, que él mismo había pedido. Para muchos, hermanos, después de escuchar todo esto, para muchos, todo esto debe haber parecido un fracaso, pero no para este hombre, que tenía un panorama espiritual o una manera sencilla. ¿Se acuerda cuando estudiamos al inicio? Tener una mente sencilla no es igual que tener una mente simple. Tener una mente sencilla es saber esperar, saber confiar, saber creerle a Dios, saber esperar en Dios. Pablo tenía eso, tenía un panorama espiritual, tenía una mente sencilla. Él estaba interesado en compartir el evangelio. Eso era todo lo que realmente le importaba a él. Él sabía que Dios de todos modos lo iba a llevar. Y Dios tenía un propósito. Y no importaba lo que tuviera que pasar, el propósito de Dios iba a ser cumplido. Es importante eso, hermano. Pablo miraba todo esto de una manera espiritual, con una perspectiva espiritual, con un panorama espiritual. Ahora bien, hermano, Pablo estaba en prisión.
estaba pasando una situación complicada. Quiero que apliquemos esto en nuestra vida. Yo no sé cuáles son sus prisiones. ¿En qué se encuentra usted hoy en prisión? ¿O qué considera usted que lo tiene detenido? Pero déjeme decirle, hermanos, que es importante que nosotros miremos todo, al igual que Pablo, con un panorama espiritual. Que nosotros podamos mirar toda circunstancia, como dice Romanos 8:28, que todas las cosas nos ayudan para bien. Todas las cosas. Es difícil en nuestra carne, pero si lo miramos en el espíritu, hermanos, solamente espiritualmente podemos entender que todas las cosas nos ayudan para bien. Hermanos, quiero que ore por mí. Yo estoy enseñando esto y pareciera que Dios me tiene que pasar a mí por una circunstancia similar. Y yo le doy gracias a Dios. Hermanos, a veces en nuestra carne nos cuesta entender, pero Dios sabe lo que es bueno para nosotros. A veces, hermanos, no todo lo que nosotros creemos que es el bien para nosotros significa que es el bien. Dios te tiene que pasar por un proceso y muchas veces ese proceso te va a doler, pero es el proceso de Dios. Es palabra de Dios. Dice Dios que tienes que mirar las cosas con un panorama espiritual. Dios puede usar las circunstancias para el progreso del evangelio. Letra A. Dios puede usar las circunstancias para el progreso del evangelio. Miren lo que dice el versículo 12. Vamos ahí, por favor. Versículo 12. Filipenses. Dice la palabra de Dios. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Quiero que sepan, oh filipenses, que todas estas cosas que me han sucedido han resultado para el progreso o el beneficio del evangelio. Yo me pregunto, hermanos, si usted se ha preguntado, a veces Dios tiene que usar una enfermedad. Muchas veces las personas hasta pierden el trabajo para poder tener el tiempo para poder compartir el evangelio, para poder hablarle de Cristo a alguien. Y a veces no lo miramos de una manera espiritual, lo miramos trágico porque lo miramos con nuestros ojos carnales. Dios puede usar las circunstancias para el progreso del evangelio. La palabra progreso, hermanos, que encontramos en este versículo, la palabra progreso que Pablo usó, significa avance. Es un término griego militar que se usaba o se usa para los ingenieros de los ejércitos que preceden a las tropas para abrir camino en territorio nuevo. Cuando va la tropa en un territorio nuevo, para poder avanzar o progresar, van ingenieros especializados para ir inspeccionando el camino y asegurar el área. Eso se le llama progreso. Cuando los soldados van a conquistar un nuevo territorio, van soldados especializados que le llaman ingenieros, inspeccionando que la tierra o el camino donde va a pasar la tropa no haya dinamitas, no haya nada que pueda amenazar. Si va a suceder algo, primero va a suceder con ellos. A eso se le llama progreso. Y eso es lo que el Pablo dice, que las cosas que le sucedieron resultaron más bien en progreso del evangelio. Como quien dice, abrieron el paso para que pudiera llegar el evangelio a Roma. En lugar de lamentarse de ser confinado como prisionero, Pablo descubrió que sus circunstancias en realidad abrieron áreas nuevas en su ministerio y sirvió para el progreso del evangelio. Hermanos,
Yo no sé usted, pero yo cuando escuché esto, hermanos, cuando miré esto, cuando estudié esto, hermanos, yo me puse a pensar. El libro de Filipenses promete que el cristiano va a vivir en gozo. Pero muchas veces nosotros esperamos que este libro hable acerca de que todo va a ser tranquilo, pasivo, y el cristiano va a vivir, como decimos nosotros, carnalmente, en victoria. Pero acuérdense que para tener victoria tienen que haber batallas. Entonces lo que está hablando aquí el apóstol Pablo es que nosotros debemos mirar las cosas con un panorama espiritual, de una manera espiritual, para poderte gozar en medio de tus situaciones, en medio de tus batallas, en medio de tus circunstancias. La presencia de Dios es suficiente para que el cristiano pueda tener gozo. ¿Es difícil? ¿Es difícil, hermano? Tenemos un ejemplo en Hechos 16:16. Está largo esto también, hermanos, pero vale la pena. Quiero que escuchen conmigo. Hechos capítulo 16 y versículo 16. Aquí, hermanos, nos da un ejemplo que el apóstol Pablo no era la primera vez que el apóstol Pablo pasaba por una circunstancia de estas, de estar en prisión, de estar encadenado, de estar siendo criticado, de estar pasando batallas. Mire lo que dice 16:16 de Hechos. Dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Fíjese, hermano, me llamó la atención esto, cómo hasta ese demonio sabía qué era lo que hacía el apóstol Pablo. Ahora yo me pregunto, hermano, cuando nosotros caminamos con Cristo, se supone que el Espíritu Santo va controlando nuestra vida y nuestra carne. ¿Será que un demonio en la calle sabe que tú realmente representas a Cristo? Es importante, hermanos. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, escuche, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es ilícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Aquí el apóstol Pablo pudo haber reclamado también que él era romano, pero dice que él permaneció callado. Mire lo que dice el 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados. Escuche, rasgándoles la ropa, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, escuche esto, los echaron en la cárcel, mandándolos al carcelero que los guardase con seguridad. Escuche esto, hermano, esta fue la orden. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardasen con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Hermano, quiero que hagamos una pausa aquí. Cuando dice que el cual los recibió, en el versículo 24, el cual los recibió, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró con el cepo. En ese entonces, hermano, las cárceles tenían la parte más adentro, donde eran torturados. Escuche esto, eran torturados. El cepo, hermanos, era algo que los ponían amarrados de los pies con cadenas, pero no solamente estaban amarrados, sino estaban estirados su cuerpo.
De manera que en el momento que los presos iban, o el prisionero iba caminando por ese corredor, todos los demás presos se asustaban, porque sabían que esa noche no iban a poder dormir. Porque cada vez que alguien era llevado a ese lugar de tormento, toda la noche se escuchaban gritos y lloridos, y era de terror. Y no era para menos, porque estaban siendo torturados con el cepo. Eso era lo que estaba pasando cuando Pablo y Silas fueron mandados al cepo, a lo más profundo de la cárcel. Todos los presos estaban asustados porque estaban esperando eso. Hermanos, pero mire lo que dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. ¿Cómo es que, si ellos estaban siendo atormentados, si ellos estaban siendo torturados, cómo era posible que Pablo estuviera con Silas cantando himnos a Dios a medianoche? Y dice, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Quiero que hagamos una pausa ahí, hermanos. Dios puede usar, acuérdese, Dios puede usar las circunstancias para el progreso del evangelio. Pablo lo sabía. Pablo estaba en ese lugar y ellos estaban cantando al Señor. En lugar de estar gritando y quejándose, estaban cantando al Señor. Y los demás presos escuchaban. Y dice que de repente vino un tremendo terremoto que se sacudió todo, los cimientos, y se abrieron. Para que se abrieran las puertas de la cárcel, tuvo que haber sido un tremendo sacudión. Y se desataron y se abrieron las puertas. Hermanos, esto significa, hermanos, que cuando un creyente, cuando un siervo de Dios, cuando un cristiano alaba a Dios en medio de su circunstancia, en medio de su prueba, en medio de su situación, cosas grandes de Dios van a pasar. En lugar de andarse quejando, en lugar de andar llorando y tratando de dar lástima, usted puede glorificar a Dios en medio de la circunstancia, en medio de su prueba, en medio de su situación. Y ¿sabe qué? Los demás presos, dice que fueron soltadas sus cadenas. Hermanos, déjeme decirle que la gente que está atada allá en el mundo, la gente que está encadenada al pecado, está mirando su caminar. La gente hoy en día no quiere leer la Biblia. La gente hoy en día no quiere nada con Dios. La única Biblia que la gente va a poder mirar, el mundo va a poder mirar, es un cristiano verdadero. Un testimonio verdadero de un hombre o una mujer o una familia que camina con Dios, que vive para Dios. Y de esa manera ellos van a poder hacer abiertos sus ojos. Cosas grandes van a pasar. Cadenas se van a desatar. Esas personas que se drogan, esas personas que están allá alcoholizadas todo el tiempo, hermanos, están observando a aquel hombre que dejó esos vicios y que permanece fiel al Señor. Y aunque vengan circunstancias difíciles, permanecen fiel. Un día esas cadenas también van a ser soltadas de esos varones, hermano. Pero necesitamos hombres y mujeres que puedan permanecer en la verdad y que puedan mirar las cosas con un panorama espiritual, no con un panorama carnal. ¿Qué hubiese pasado si Pablo y Silas, en lugar de alabar a Dios y glorificar a Dios en medio de esa situación, hubieran puesto a gritar y a llorar, hermanos? ¿Usted cree que todos esos presos hubieran sido salvos? Hermanos, qué tremendo, hermanos. Es de tremenda bendición poder mirar lo que Dios hizo a través de la circunstancia de Pablo. Pero se presta que nosotros podamos saber de que todas las cosas nos ayudan a bien. Versículo 27. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. En ese entonces, hermanos, el que estaba a cargo de la cárcel sabía que si un solo preso se le escapaba, él tenía que pagar con su vida. Y ya no digamos que se le habían escapado todos. Este hombre sabía que lo que le esperaba era la muerte, que él tenía que ocupar el lugar de ellos. Entonces él se apresuró y se quiso quitar la vida. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal. Después de todo,
Después todos, dice, perdón, vamos a leerlo de nuevo, 28 dice. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándoles les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Se necesita hombres verdaderos, hermanos, convertidos a Cristo, para que sucedan estos acontecimientos que el carcelero vino a presenciar. Mire, ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y les hablaron la palabra del Señor. Me llamó mucho la atención este versículo, hermano. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Me llamó mucho este versículo, la atención, el versículo 32. Y le hablaron la palabra del Señor. Aquí no dice, hermanos, que el apóstol Pablo y Silas le dijeron: ¿y no viste lo que sucedió con nosotros? Hoy en día hay muchas iglesias que están contando testimonios. Y gloria a Dios por eso. Pero el testimonio que va a convertir a las personas a Cristo es el testimonio de Cristo. Es la palabra de Dios. La palabra de Dios es el que cambia vidas, es el que transforma vidas, es la palabra de Dios. Su testimonio y el mío es hermoso, pero no va a ser mejor que el testimonio de Cristo. Es importante que nosotros sepamos que es la palabra de Dios que transforma vidas y que cambia vidas. Hermanos, es importante. Nosotros no nos podemos enfocar en solamente hablar testimonios de hombres y cosas que han acontecido. Gloria a Dios por ello. Pero el testimonio que realmente va a cambiar la vida de las personas es el precioso evangelio. Que Cristo vino a morir por mis pecados, que fue sepultado por mis pecados y que resucitó para darme vida eterna. Ese es el testimonio verdadero. Ese es el testimonio que va a transformar vidas, que va a cambiar vidas. Ayer estábamos teniendo un tiempo con unas hermanas en el almuerzo y estábamos platicando acerca de las adicciones. De las adicciones a las drogas. Yo estuve ahí, hermanos. ¿Y sabe qué fue lo que me rehabilitó a mí? La palabra de Dios. El pastor me ponía 10 capítulos cada día. Yo creo que se lo he contado un montón de veces, pero hermanos, yo quiero exaltar a Dios en la palabra de Dios. Yo no recibí una terapia cualquiera, yo recibí la terapia de la palabra de Dios. Palabra de Dios, memorizar versículos. Mi mente estaba saturada de la Biblia todo el día. Y ya estaba preocupado porque el pastor me iba a llamar para preguntarme mis versículos que me había dejado de memoria. Y ahí estaba yo memorizando y todo el día ya no había tiempo para pensar en otra cosa. La palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios es la que transforma vidas. Lámpara es a mis pies tu palabra, dice, y lumbrera mi camino. Hermanos, es la palabra de Dios que va a transformar la vida de nosotros. Qué tremendo testimonio de Pablo y Silas. Ellos dejaron que Dios usara su circunstancia para que muchos conocieran del poder de Cristo y así fueran salvos. ¿Qué hubiera pasado, hermanos, si en lugar de cantar y orar ellos hubieran estado quejando? ¿Qué hubiera pasado, hermanos, si en lugar que el apóstol Pablo y Silas hubieran estado alabando a Dios en medio de su circunstancia y su situación? Me temo que el carcelero no hubiera sido salvo. Ninguno de los que estaban ahí. Dice la palabra de Dios que el carcelero y toda su familia se bautizaron inmediatamente. Hermanos, ni siquiera existiera esta carta de Filipenses, porque ellos son los que vinieron a conformar la iglesia de Filipenses. El carcelero, todas estas personas. Hermanos, es importante. Yo me pregunto, esto es a mí, usted haga su pregunta a sí mismo. ¿Cuántas cosas Dios pudiera hacer si tan solo yo me humillo al Señor y dejo que Dios use aún mis circunstancias?
o cuántas cosas he obstruido yo en los planes del Señor por mi carnalidad, por no mirar las cosas con un panorama espiritual. Pablo miraba todo en un panorama espiritual. Se puede imaginar cuando Pablo estaba siendo latigado. Dice que no fue poco, dice que después de mucho que lo latigaron, rasgaron su ropa y después de eso lo mandaron al cepo, a más adentro. Pablo pudo haber dicho: yo soy ciudadano romano, pero Pablo no dijo. Después puede seguir leyendo, no tenemos tiempo para ir, pero puede seguir leyendo cómo Pablo, la humildad de Pablo, tremendo. Aún las personas que lo enviaron vinieron a conocer de Cristo, vinieron a conocer del Señor. Qué tremenda bendición. Pero se toma que nosotros podamos mirar todo con un panorama espiritual.